Todo el mundo va a tener regalos. No, polémico reparto de juguetes y alimentos solo para españoles. Lo está realizando la ONG Españoles en Acción en la localidad madrileña de Velilla de San Antonio. Y todo con permiso del ayuntamiento. Hemos ido a hablar con los vecinos para ver, bueno, pues qué les parece esta iniciativa tan excluyente. Alimentos, juguetes y ropa solo para las familias españolas más necesitadas. Es el eslogan de esta campaña y la que el alcalde de Velilla de San Antonio en Madrid ha autorizado. Pido informe a Policía Local, que a su vez me informa favorablemente y se concede, lógicamente, como repito, cualquier otro colectivo. Sin embargo, para Izquierda Unida no debería haberlo hecho. Les tacha de racistas y acusa al consistorio de darles privilegios. Oficialmente hoy mismo vamos a presentar una petición de información de por qué se le ha dado permiso a esta asociación, y si hemos hablado y nos consta que el ayuntamiento sabe que es una asociación de extrema derecha, xenófoba y racista. Los vecinos también están indignados. Discriminarles a la puerta cuando van a pedirlo, eso sí que está feo. Tienen el mismo derecho, tanto un niño de color como un niño blanco de cualquier raza o país. El alcalde argumenta que en un principio no sabía de qué se trataba. Simplemente dio el permiso porque estamos en un país democrático, dice. Se anuncian a través de carteles y folletos como este. Los pegaban por las paredes y en los locales del municipio. La campaña la hace esta ONG, la ONG Españoles en Acción. Está vinculada al partido ultraderechista España 2000. Su principal característica es que solo atienden a españoles y además presumen de ello en las redes sociales. No es la primera campaña de este tipo que hacen, y si no, fíjense en estos dos carteles. Entrega de ropa en julio y recogida de comida en octubre. En estas dos entregas, los organizadores se encargaron también de que solo lo recibieran personas españolas. Nuestro compañero José Luis Vidal está allí, en Velilla de San Antonio, y queremos que nos saque de dudas. ¿Estaba el ayuntamiento al tanto de la cesión de ese espacio, sí o no? Sí estaba, Manu, sí estaba al tanto del ayuntamiento, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los representantes de la propia ONG de Españoles en Acción y nos ha dicho que el consistorio estaba al tanto y que por lo tanto tenían los permisos necesarios. Cuando hemos hablado con la propia ONG, como no podía ser de otra forma, también ha defendido esa labor que están llevando a cabo, ya que consideran que los españoles necesitados forman parte de un colectivo en el que no deberían entrar algunos colectivos inmigrantes, porque consideran que esas partes de colectivos ya tienen sus correspondientes subvenciones. En cuanto al modus operandi, tanto en la entrega como en la recogida de esos juguetes, era bastante sencillo. Se solicitaba el documento nacional de identidad y el libro de familia, y en el momento en que quedaba demostrado que era un ciudadano español, entonces sí podía obtener esos regalos o juguetes. En cualquiera de los casos, vista la polémica o la controversia que se ha generado con este reparto tan peculiar de los juguetes, la propia asociación, la propia ONG más bien, nos ha confirmado que durante la cabalgata que tiene lugar ahora mismo en Velilla de San Antonio van a estar repartiendo los juguetes que Protección Civil no quiso recibir. Pues esos juguetes los van a estar repartiendo, dicen, de forma indiscriminada, absolutamente todos los niños que pasen por allí. Gracias, José Luis. Desde luego son acciones que vamos a comentar hoy con nuestros contertulios. Luis Rendueles, muy buenas tardes. Okay. Lucía Méndez, bienvenida. Hola, Adela, buenas tardes. Y Elisa Beni, bienvenida también. Buenas tardes. La verdad es que son organizaciones cercanas a la ultraderecha que lanzan mensajes de desigualdad, de ayudas sociales entre españoles e inmigrantes, y así justifican sus acciones. Es la crisis la que les ha dado su mayor empujón. Todo preparado para la llegada de los Reyes Magos, para los pequeños juguetes, para los mayores, comida, pero aquí solo entran españoles. Vosotros tenéis cuatro. Vale. Es la nueva sede de los ocupas de Ramiro Ledesma, aquellos que en verano ocuparon un local en Tetuán para repartir comida solo para españoles. Ahora se denominan Hogar Social Madrid. Han cambiado de sede, pero no sus principios y fines. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de sentido común. Es decir, nadie en su sano juicio ayudaría primero a los hijos del vecino que a sus propios hijos. Lo español aquí también es lo primero a la hora de ofrecer un plato caliente, una cama o un juguete. Ni racistas ni xenófobos. Lo que sí que somos es preferencialistas. Creemos que en España los españoles primero. Y si hay que dar alguna ayuda a alguien, primero los españoles. Para hoy 20. Los nacionales primero, un lema recurrente de las formaciones ultraderechistas y común en España 2000 en Valencia, en el ahora Hogar Social Madrid o en el Movimiento Social Republicano en Zaragoza. Cada vez proliferan más este tipo de grupos en España, locales que aparecen de un día para otro en barrios populares, sin carteles, camuflados bajo el epígrafe de centros sociales. Siguen la fórmula de partidos neonazis europeos como Amanecer Dorado en Grecia o Casa Pound en Italia.
Las crisis económicas son el caldo de cultivo donde este tipo de formaciones intenta incrementar su presencia, vinculando las dificultades económicas con la presencia de inmigrantes, criticando falsamente la supuesta discriminación en la distribución de las ayudas de las ONGs que sí reparten tanto a los de fuera como a los de dentro. Mensajes tramposos, mensajes que no son los correctos. Los españoles no tienen acceso a las ayudas, se las llevan todos los inmigrantes. Y mensajes, Luis, que sin embargo calan en alguna parte de la sociedad. Sí, ¿tú qué opinas? Yo creo que la ultraderecha en España no acaba de encontrar. Tienen determinados sitios locales, como Alcalá de Henares, en algunos sitios, decía Elisa, antes estábamos hablando fuera de cámara. Yo creo que no acaban de calar y para estas elecciones tampoco tienen un candidato, no consiguen. Al final es una jaula de grillos los ultras en España. No hay un candidato, se habló en su momento, se intentó que fuera el profesor Neira, aquel que tuvo cierta fama mediática, no quiso. No encuentran una persona que lidere por suerte para el resto de la sociedad. Y tampoco acaban de encontrar, entre ellos no se hablan, ni comunican, ni se unen. Entonces, esto, siendo una historia racista y lamentable, sobre todo por el uso de un local o por un permiso mayor, no pasa de ser una anécdota. Sí, intentos de ellos de dar visibilidad, de conseguir visibilidad, ¿no? Pero no, yo no le auguro mucho. Pero dentro del caldo de cultivo de la crisis, lo hemos dicho, hay un sector de la sociedad, no lo sé, que por lo menos empieza a calar o a coger ese mensaje, a hacerlo suyo. En teoría, Adela, después de 7 años de crisis y de la situación social en la que vivimos en España, en otros países cosas semejantes han producido organizaciones ultras, por ejemplo en Grecia, el Amanecer Dorado, en Francia con muchas menos razones de crisis está la ultraderecha de Le Pen. Yo creo que este es un fenómeno puramente español que a mí me parece particularmente positivo para nuestro país, la verdad. Igual que me pareció que después de los atentados del 11M, el comportamiento de los españoles con los inmigrantes que procedían de países musulmanes, magrebíes, me pareció ejemplar, me pareció que la sociedad española dio toda una lección. Me parece que también la está dando, y yo creo que estas cosas que estamos viendo me parecen más bien excentricidades, ¿no?, que otra cosa, más bien cosas puntuales. Me llama la atención que se hagan llamar ONGs, porque yo creo que lo propio de una ONG, por lo menos tal y como, en fin, las personas con sentido común, como decía la representante esta que habéis sacado, consideramos es que una ONG es una organización que ayuda a las personas, independientemente de donde sean, y sean hombres, mujeres, niños, blancos, viva la amarillos, necesidad. negros. Entonces me llama la atención que ellos se camuflen como una ONG porque realmente no lo son, ¿no? Son otro tipo de organización que yo no voy a calificar y que me parece que dentro de la excentricidad, pues es verdad que es una cosa lamentable oír estas cosas, ¿no? Y sin caer en esta excentricidad, ese tipo de mensajes podrían escucharse ya no en partidos, en ONGs, en asociaciones tan de ultraderecha intentando calar y recoger votos. Antes lo ha citado Lucía. Hombre, pero claro que lo intentan. Es decir, vamos a ver, y el problema en Europa no es solamente de partidos, por ejemplo, como el de Le Pen, sino de partidos incluso más de ultraderecha, como ha sucedido en Suecia, donde han tenido que hacer un pacto para cerrarles el paso y el acceso al gobierno, porque ya son bastante mayoritarios, o como en Alemania, donde ya están teniendo graves problemas porque están hostigando el odio a la población musulmana, que le está complicando ya la vida al propio gobierno Merkel. Es decir, el viejo fantasma empieza a recorrer Europa de una forma más preocupante. Es verdad que en el sur el tema de la crisis ha prendido en otro tipo de movimientos que probablemente proceden más de la indignación y de las ganas de pelear o de cambiar las cosas de las personas afectadas por la crisis que esa especie de defensa que hace la Europa del norte respecto a los más desfavorecidos. Ahí sí que hay una clara diferencia entre el sur, España, Grecia, etcétera, etcétera, los movimientos que algunos llaman populistas de izquierda con respecto a los al norte. Lo que pasa es que yo quiero hacer una reflexión. Es que el problema que suscitan no es el mismo. El problema que suscita los llamados populismos de izquierda del sur es un problema de que causan miedo al establishment financiero, a las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y los movimientos europeos del norte que son a los que están copiando estos micromovimientos españoles, a lo que producen miedo son los ciudadanos, a las libertades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es diferente, aunque se les quiere equiparar. Es mucho más peligroso el fantasma de la ultraderecha que otras opciones. Pues hay otros lugares donde ayudan a quienes más lo necesitan sin mirar el documento de identidad. Por ejemplo, en el Pato Amarillo. Allí se encuentra Eva Sevilla.